Hola, ¿qué tal? En el presente video vamos a trabajar con un controlador de servomotor CMMT AS con protocolo de comunicación Ethernet IP para hacer la configuración correspondiente con el PLC Compact Logix utilizando Studio 5000. Bueno, antes de iniciar, vamos a platicar un poco. Es una dificultad baja, el tiempo de trabajo es simple, es rápido. Y pues para esto utilizamos un controlador de servomotor, como bien mencionaba, de la familia CMMT AS de Festo. Se va a utilizar un servomotor familia MME y es una aplicación giratoria. Eh, para esto pues se requiere el cable de encoder y el cable del servomotor. Y pues accesorios opcionales son, por ejemplo, esta pantalla que para esta ocasión no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar Automation Suite versión 2.2, el plugin del CMMTAS versión 2.2 también y el complemento scan del Festa Automation Suite versión 2.2. El equipo tiene un firmware instalado versión 20.0578. Y bueno, por último, existe toda esta documentación en el portal de soporte y descargas de Festo si deseamos encontrar más información o los detalles vistos en este video pues no cumplen con tu aplicación o el tema de versiones de software o firmware. Bueno, antes de dar inicio, es necesario compartir estos datos. El controlador de la familia CMMT tiene estos puertos Ethernet en la parte superior, que son los puertos identificados como XF1 in y XF1 out. Estos son los puertos de comunicación Ethernet IP. Funciona como un switch. Yo puedo llegar aquí y de aquí salir a otro dispositivo. Y en la parte frontal tiene, bueno, varios puertos, pero el que nos compete ahorita es el X18. Este es un puerto Ethernet y es donde estamos, bueno, donde se requiere conectar con nuestra PC para realizar la configuración en Festo Automation Suite. Eh, el puerto de comunicación Ethernet IP XF1, como bien les decía, es donde se transmite la información, como podemos ver aquí en el diagrama, con el PLC de Rockwell. Eh, muy bien, para esta aplicación nuestra PC tiene esta dirección IP, el servomotor, perdón, el controlador del servomotor tiene la dirección IP 192.168.2.5 correspondiente a este puerto y el puerto de configuración, que es el X18 en la parte frontal, tiene la dirección IP 192.168.2.101. Entonces, bueno, para dar inicio, lo primero que debemos hacer es ir al portal de soporte y descargas de Festo y en la sección, bueno, en la página de Festo, en la sección de soporte y descargas, damos clic y vamos a escribir el código o el número de parte de nuestro controlador. En este caso, recuerden que es información que viene en las etiquetas en el costado del equipo. El que vamos a utilizar es este de la parte central, es el de comunicación Ethernet IP. Entonces, esperamos unos segundos y aquí podemos ver toda la información correspondiente al controlador CMMT. Documentación de usuario, la que les compartían en la presentación de inicio, donde nosotros podemos pues consultar más detalles o información de diferentes versiones. Y bueno, en la sección de software, nosotros vamos, bueno, se requiere de dos archivos. Vamos a descargar eh, los bloques de función de Rockwell. Si se fijan, aquí aparece el controlador que estamos utilizando, CMMT-SC23A. Vamos a descargar esta librería y otro archivo necesario es el LDS.
Este yo ya lo tengo instalado, pero lo pueden descargar y instalarlo en Studio 5000. Entonces, bueno, una vez que tenemos los archivos necesarios, los manuales que se requieren para nuestra aplicación o si necesitamos documentarnos, debemos realizar la configuración correspondiente en Automation Suite. Eh, para no hacer este video muy largo, voy a explicarles. Aquí está configurado el hardware que se tiene y en la sección de Fieldbus nosotros vamos a definir el telegrama 111, es el que vamos a utilizar para el modo de posicionamiento. Y en la parte de Factor Group es el escalamiento. Por ejemplo, yo puedo en valores de posición definido en revoluciones, tengo hasta 3 dígitos, por así decirlo, después del punto decimal. Y la velocidad estoy dejando un 0 para, por ejemplo, si yo comando desde el PLC un 3, me voy a mover a 3 revoluciones por minuto. Ok, entonces, explicado el tema brevemente del Factor Group, ustedes pueden consultar el manual si quieren más detalles de este tema. El tema del Factor Group, vamos a utilizar Telegrama 111. Aquí están disponibles para este controlador el Telegrama 1, el 102 y el 111. Y en la sección de Interface dentro de Fieldbus, nosotros podemos definir la dirección IP del equipo. Por ejemplo, yo les comentaba que era la 25. Puedo conectarme y aquí a la derecha voy a observar cómo me va a decir que la dirección activa corresponde a la 192.168.2.5. Recuerden, el puerto de configuración físicamente está en la parte frontal del controlador y tiene una dirección IP diferente a la que se necesita comunicar con el PLC. Aquí podemos ver, activa de 25 y la submáscara y todo lo demás. Muy bien, vamos a minimizar Festo Automation Suite y vamos a regresar a Studio 5000. Bueno, en Studio 5000 ya tengo iniciado un proyecto donde ya definí el hardware, el PLC que estoy utilizando, para hacer más óptimo este tema. Si no tenemos instalado el dispositivo, como les decía, es importante ir a Tools y a ese Hardware Installation Tool para instalar el LDS correspondiente al CMMTAS. Una vez que tenemos instalado el archivo EDS, vamos a la parte de Ethernet, módulo nuevo. Y en esta parte, en esta pequeña ventana, vamos a escribir CMMT. Aquí vemos que yo ya tengo instalado el LDS del CMMTAS y del CMMTST. Entonces voy a agregar clic aquí en Create. Perdón. Esperamos unos segundos y hay que colocar un nombre. En este caso yo le voy a poner CMMT bajo AS. Una vez que ya tenemos el nombre, hay que definir la dirección IP del dispositivo. Recordemos es 192.168.2.5 y vamos a dar clic aquí en Change. El tipo de datos debe de ser int y ahorita solamente no vamos a utilizar el parámetro extendido. Voy a hacer un video siguiente para explicar el tema de parámetros extendidos. Vamos a dar clic en OK. Una vez que definimos el tipo de datos que deben ser int, perdón, algo pasó aquí, int, y vamos a dar clic en sí. Una vez que tenemos definida el nombre de nuestro dispositivo, el tema de la dirección IP, vamos a ir a conexión y es recomendable que este valor lo cambiemos por 10. Vamos a conservar el tema de unicast y cíclico y vamos a dar clic en OK.
Una vez que dimos clic en OK, vamos a cerrar esta ventana y como una recomendación podemos ir a la parte de comunicación, en la parte de Who Active. Aquí vamos a ver, nos deberá aparecer el controlador CBMTAS en la dirección IP 2.5. Bueno, voy a seleccionar el PLC, ya lo tengo como ruta de descarga establecida y vamos a dar clic en, bueno, en Close. Voy a, voy a, voy a hacer una pequeña descarga aquí a manera de prueba para revisar que no tengamos por aquí algún detalle en cuanto a la configuración inicial y pues ir marchando sin errores. Vamos a dar una descarga y debería de ser algo rápido ya que no tenemos mucho, bueno, no tenemos código ni mayor información y vamos a poner el PLC en run. Lo único que quiero ver es que aquí el status esté en running para que con esto pues podamos ver que está todo configurado correctamente. Entonces voy a ir fuera de línea para continuar con el procedimiento. Una vez que ya tenemos definido el dispositivo, el nodo, voy a ir aquí a Assets, Add-on Instructions y voy a poner clic en Importar Add-on Instruction. Acabamos de hacer la descarga, por lo que debería de estar en la carpeta de descargas. Aquí está, se me mete Motion Leap versión 2.2. Aquí tenemos la parte de Add-on Instructions. Y vamos a utilizar el que es point to point para el telegrama 111. Entonces, como les decía, voy a hacer un futuro video para explicar un poco sobre Extended Process Data. Es un funcionamiento interesante y pues trataré de hacer algunos otros simples de cómo operar el motor en modo de velocidad. Así que, bueno, vamos a dar OK para agregar, bueno, para importar nuestros add-on instructions. Y pues aquí vamos a dar clic en OK. Algo interesante es que, bueno, deberíamos ver aquí, sí, el tema aquí de los tipos de datos que ya fueron importados adecuadamente. Yo puedo venir aquí, dar clic derecho en propiedades, en el add-on, y en esta sección, esto me pareció muy interesante, de ayuda, nosotros podemos ver detalles de la librería. Detalles de la librería y bueno, incluso ahí del tema de las instrucciones. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro add-on instructions, ya tenemos configurado nuestro módulo, vamos a agregar una rutina para new routine. Vamos a agregar una rutina para agregar el add-on instruction. Entonces vamos a poner, le vamos a poner rutina 00, se me mete add-on instruction, va a ser de escalera y voy a darle clic en OK. Voy a iniciar esta rutina y voy a agregar aquí en add-on, point to point, y aquí tengo ya mi bloque, pues mi bloque para operar el controlador CMMT. Algo que es importante mencionar es aquí en la parte de controller tags ya tenemos todas las tags creadas del controlador CMMT para el tema de las entradas y las salidas.
podemos ver que por el tipo de operación que vamos a hacer son 12 bytes de entradas y 12 bytes de salidas. Muy bien, entonces vamos a ir dándole forma a nuestro bloque, bueno, a la dona, la información que necesita. Entonces, para esto, yo voy a dar clic derecho. Bueno, voy a poner el nombre. Voy a ponerle, ¿qué les parece si ponemos MMT, function block, o con, sí, function block. Y vamos a crear esta variable. Va a ser de este tipo, de point-to-point drive festo Ethernet IP. Y vamos a darle clic en create. Una vez que tenemos la tag creada, vamos a ligar las palabras de status y las de control. Pero para esto vamos primero, vamos a poner el connection fault. Si no mal recuerdo, está aquí, connection fault, en el CMMT. Voy a dar clic. Y aquí en la parte de palabras de status y de control, vamos a agregar también los bytes que corresponden. En los de status, primeramente, vamos a, perdón, algo funciona con el mal, SMMT AS, este es este de aquí, vamos a agregar, input data, y para el tema de control, pues son SMMT AS, output data. Una vez que tenemos esta información completa, recordemos que es importante agregar la rutina que acabamos de crear a nuestro programa principal. Voy a ir aquí a main routine y voy a agregar la instrucción de jump to subroutine. La rutina que vamos a llamar es la 00, que tiene el control. Para que se esté ejecutando pues nuestro bloque. Como ahorita pues es demostrativo, decido hacerlo así para no tener mayor código. Voy a ir a Communications, voy a hacer una descarga, voy a ir a Download y esperar unos momentos en lo que se hace la transmisión de datos del PLC al dispositivo. Ok, perdón, Download. Se está haciendo aquí la descarga de este pequeño código, vamos a decirlo así entre comillas. Vamos a ponerlo en funcionamiento. Y, ok, aquí vemos que ya estamos en línea. Podemos ver que el controlador se encuentra en error. Y bueno, probablemente es porque pues estamos trabajando por aquí con la configuración y algo por ahí pudo salir mal. Para eliminar los errores, es importante que la señal de Enable Axis esté en 0 y vamos a dar un flanco positivo a ACK Error, lo pongo en 1 y desaparece el error. Entonces ahorita nuestro equipo no está habilitado y para esto pues hay que asegurarnos siempre de que esta instrucción o esta variable modpost siempre sea diferente a 0 el valor. Si queremos conocer más información sobre los modos de posición, podemos consultar la parte de la ayuda de la librería o bien en los documentos que están disponibles en SharePoint. Ahorita les voy a explicar a grandes rasgos. Los modos de operación, por ejemplo, el modo de operación 2 es posicionamiento absoluto.
Existe el modo de posición 1, que es el modo de posicionamiento relativo, perdón, y el modo de posicionamiento 4 para, por ejemplo, mandarlo a Home, con lo que se configuró directamente desde Festa Automation Suite. Y también está el modo de operación 6 para, por ejemplo, utilizar una tabla de registros, una tabla como esta que se puede crear aquí en Automation Suite, en la parte de Axis Record Table. Y, por ejemplo, aquí yo puedo hacer una tabla de registros con, por ejemplo, valores de velocidad, aceleración, desaceleración, temas de jerk y todo esto. Entonces, estas posiciones con este valor que está aquí, 1, 2 o 3, yo los puedo mandar llamar directamente desde el bloque. O bien el modo de operación 7, por ejemplo, muy común en operaciones manuales en máquina, por ejemplo, para avanzar o retraer un actuador, en este caso una aplicación giratoria, pues ir haciendo el movimiento. El modo de operación 7 también pues, se le conoce como jogging, ¿no? Bueno, entonces vamos a habilitar el eje. Recordemos, siempre Mode Post debe de ser diferente a 0. Nada más vamos a hacer voy a habilitarlo de forma rápida para que veamos que todo está bien. Tenemos aquí el Bit Axis Enable encendido. Y si yo voy a la Automation Suite, en la sección derecha yo puedo ver que está Power On. Sin embargo, aquí me dice que el equipo no está referenciado, es decir, aún falta hacer la rutina de Home, pero antes de avanzar vamos a explicar algunos otros temas así rápidamente del vídeo. Entonces, Enable Axis, pues como bien decíamos, es la señal para habilitar, pero siempre para poder habilitar el controlador, las señales Intermediate Stop y Cancel Traversing deben estar en True. Si cualquiera de ellas falta, por ejemplo, el equipo ya no se, perdón, aquí en adelante ya no se puede habilitar. Y, ok, en este caso sí se habilitó, pero no podemos ejecutar la tarea, perdón. El Cancel Traversing básicamente lo que hace es termina la tarea que está ejecutando actualmente el controlador y la parte de Intermediate Stop hace una pausa a ese ciclo, a esa tarea que se está ejecutando. Ahorita la vamos a ver en operación. Aquí está, así queremos que sea el movimiento hacia lo que definimos como sentido positivo, negativo, tema para el jog positivo, jog negativo, bit para quitar errores. Si nuestro motor tiene freno, aquí podemos liberar el freno. El Travel to Fixed Stop se puede decir que me permite hacer como un modo torque para si, por ejemplo, el motor limitarlo en cuanto al torque de avance. Execute Mode, pues como bien dice, inicia la tarea. Y aquí en posición se define el valor de la posición, tomando en cuenta la resolución, voy a decirlo así, que nosotros definimos aquí creo que ahorita en Factor Group. Aquí, por ejemplo, yo le puse que hasta con 3 decimales. Por ejemplo, si yo quisiera moverme a 20 revoluciones, debo de mandar un 20,000 por el tema de la resolución que dejé. Voy a llamarlo como resolución o escalamiento. Entonces, en el tema de velocidad, igual aquí defino la velocidad, por ejemplo, como yo le dejé un valor de 0 en Factor Group, aquí yo, por ejemplo, mando un 1, 2, 3, recordemos son valores ligados a revoluciones por minuto. Igual, esto se quedó definido aquí, valores de posición y de velocidad. Un valor importante es velocidad base. Ese valor lo vamos a obtener dentro de la Automation Suite en la parte de Fieldbus. Y es este valor que dice Reference Value, base Value Velocity. Este valor debe de ser exactamente el mismo que tengamos en este bloque para que al momento de ejecutar tareas
nuestra velocidad sea lo más apegada a la realidad. ¿Sale? Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto es el bloque de operación. Voy a deshabilitar el eje y voy a explicar una variable que también está interesante. Esta parte de config post me define ciertos parámetros. Por ejemplo, yo puedo aquí decirle al controlador que tiene sensores que limitan la carrera, que la carrera está limitada por hardware y todo esto. Es importante que lo que nosotros tengamos definido en el Fest Automation Suite se haga match pues con lo que tenemos en esta variable config epost. Por ejemplo, aquí yo tengo, voy a abrir el documento. Entonces, como les decía, en config epost podemos consultar una nota de aplicación disponible, Application Note PTP, así se llama, Point to Point Drive Rockwell. Está disponible en la documentación de la librería, en la sección de documentación. Nosotros podemos ver en la sección 431 donde dice config epost bit description. Y aquí viene toda una tabla con el bit 0, bit 1, bit 2, bit 3 y qué significa cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, aquí el bit 0 y el bit 1 siempre deben estar encendidos. Voy a sacar aquí la calculadora para que vean este valor. Entonces, el bit 2 me dice que son los software limits. Entonces aquí lo voy a encender. Y el bit 3 me dice que son los hardware limits. Entonces ahí yo tengo encendidos y obtenemos el valor decimal de 15. Si vuelvo a Studio 5000, ustedes pueden ver que aquí yo tengo el valor 15. Entonces, yo quiero que, perdón, yo quiero que los límites de software estén apagados tal como los tengo aquí en mi aplicación. Si ustedes van a la sección de Axis, yo aquí tengo, aquí se fijan, puedo ver que los límites de software están activos, pero están encendidos por este valor. Entonces, software limits yo los voy a deshabilitar, que corresponden al bit 2, y solamente voy a dejar los límites de software, es decir, las señales que están físicamente en el controlador. Voy a ir aquí a IOState. Los sensores de límite que están aquí, limit 1 y limit 0. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez he explicado esto, el bit 0, 1, 2, 3, básicamente los otros son para otras funciones que ahorita no vamos a ver. Vamos a cambiar el valor 15 que está por default por el valor 11 para apagar los límites de software. ¿Por qué? Porque si yo dejara los límites de software para mi aplicación, estaría limitado solo a una revolución de trabajo, como ustedes pueden ver. Entonces voy a hacer el cambio correspondiente. Aquí voy a colocar un número 11 y debería desaparecer por aquí en algún momento que el límite de software está apagado. Vamos a minimizar. Entonces, bueno, ya tengo config epost, está desactivado el límite de software. Vamos a habilitar nuevamente a nuestro equipo y vamos a mandarlo con un modo de operación 4 para hacer el home. Observen que aquí la parte de Axis Ref, el bit está apagado. Entonces vamos a ejecutar el modo y va a iniciar el home, que ya lo encontró, y me dice que el equipo ya está referenciado. Recordemos que con el modo de operación 4 hace el home tal como lo configuramos en el Automation Suite. En el Automation Suite yo le dije que el método de home era por negative reference switch, es decir, un sensor de referencia en el sentido negativo. Aquí podemos ver que ya entró el cambio que hice, ya se apagaron los límites de software y buscó el home por cómo lo definimos. Entonces,
tengo de nuevo el bit ya activo donde me dice que mi controlador está referenciado. Voy a cambiar el modo de operación, por ejemplo, al modo de posicionamiento. Vamos a iniciar con absoluto. Para el modo de posicionamiento absoluto, por ejemplo, yo voy a avanzar a 5, 1, 2, 3, son 5000, vamos a poner, para movernos a 5 revoluciones. A una velocidad de, no sé, vamos a poner 20 revoluciones por minuto. Y observen cómo aquí nuestra posición actual es 0 y vamos a dar Execute Mode. Perdón, estaba aquí, perdí el bit de vista. Observamos cómo el Axis Position OK se apaga en lo que nuestro actuador está en movimiento y este bit se va a encender nuevamente cuando alcanzo satisfactoriamente la posición que definí aquí en Position. Puedo comprobarlo también. Set point position lo mandé a 5 revoluciones y mi posición actual pues está aquí oscilando en el 5, ¿no? Muy bien, entonces si yo diferencia, por ejemplo aquí yo voy a dar execute mode, vuelvo a apagar el bit, lo vuelvo a encender y observen que el equipo está de nueva cuenta en movimiento. Y ahorita vamos a ver aquí la actual position va a llegar a 10,000. ¿Qué quiere decir? El posicionamiento relativo es simple. Yo le digo, muévete 5 vueltas a una revolución, a 20 revoluciones por minuto y pues va a ejecutar el movimiento n cantidad de veces. A diferencia, por ejemplo, voy a quitar Execute Mode, a diferencia de si yo voy al modo de posicionamiento 2, que es modo de posicionamiento absoluto, y si yo doy de nueva cuenta Execute Mode, vamos a ver que se va a mover con velocidad negativa porque está haciendo el movimiento en sentido contrario. ¿Esto por qué? Porque él está regresando a 5 vueltas a partir de la referencia del encoder, ¿sale? Entonces, si yo aquí, por ejemplo, quito el bit de Execute Mode y le vuelvo a decir que se mueva 5 revoluciones a 20 revoluciones por minuto, no se va a mover. ¿Por qué? Porque son posiciones absolutas. Pueden ver, aquí va de nueva cuenta, quito el bit, lo vuelvo a poner y vean que el axis position no se apaga. ¿Por qué? Porque me dice, oye, yo ya llegué a esa posición. ¿Sale? Por ejemplo, voy a ir a 10 revoluciones, bueno, a 15, y voy a poner aquí mis 3 ceros que yo dejé de resolución. Y la velocidad, vamos a moverlo un poquito más rápido a 500 revoluciones por minuto. El Execute Mode siempre para iniciar la tarea requiere un flanco positivo y aquí podemos ver que ya está en movimiento. Llegué a la posición, yo lo mandé como recordarán a 15 revoluciones y aquí está mi set position y mi actual position. De igual forma, el actual position aquí está. Muy bien. Vamos a ver para qué sirve esa resolución que yo les dejé. Por ejemplo, yo me quiero regresar a, no sé, a 10 vueltas, pero quiero avanzar a 10.5 revoluciones. Entonces yo le digo que son 10,500 y Execute Mode lo voy a bajar, voy a mandarlo a false y luego true y observemos cómo llegué aquí ya a 10,500 en posición. Eso significa 10.5 revoluciones. Básicamente esto lo hacemos para manejar valores enteros y tener un poco más de resolución en la parte del posicionamiento. Entonces, queda un poco más explicado la diferencia entre posicionamiento relativo, posicionamiento absoluto. Y ahora, pues vamos a explicar, ya también explicamos el tema del home. Y vamos a entrar ahora al modo de posicionamiento 6. Aquí observen que me fui a error porque cambié con el valor de Execute Mode y seguramente aquí él buscó en la tabla la posición 10,500. Esa posición pues no la tengo definida. Yo en Automation Suite definí una tabla de registros
Y esa tabla de registros, si no mal recuerdo, solamente tiene 3 posiciones. Dejen que cargue la información. Entonces sí, tiene 3 posiciones. No, era imposible que encontrara ese número de 10.500. Mm, Entonces, esto nos sirve porque nos ayuda a ver cómo eliminar los errores. En el tema de ACK Error, observen que le doy Acknowledge Error, pero el controlador está habilitado, entonces no va a eliminar el error. Necesito de nuevo un flanco positivo en ACK Error. Y ok, aquí al parecer es un tema que sigue permanente. Y esto es porque estoy en modo posición 6 y aquí sigo teniendo un valor muy alto. Voy a escribir el 1 y observen que el error ya desapareció. Tenemos disponibles cerca de 255 posiciones, si no mal recuerdo. Por eso los números superiores a este valor, perdón, me van a producir un error. Bueno, entonces en el registro que voy a ejecutar se da en esta sección de position. Por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo 1 y él va a ejecutar esta tarea 1, es decir, se va a mover a 0.5 revoluciones a esta velocidad, con esta aceleración y esta desaceleración. Como es una carrera corta, veamos ahorita si no nos aparece por ahí un error por las aceleraciones. Pero, ok, entonces voy a habilitar el eje, modo de posicionamiento 6, y voy a dar Execute Mode para ejecutar esta tarea. Observen aquí que mi posición actual me dice que está en 500 y no sé si alcanzaron a ver el Axis Position OK, entró y salió, es decir, en lo que está en movimiento se apaga el bit, al llegar a la posición se fue a OK. ¿A cuál posición? Recordemos que está definido en Automation Suite de 0.5 revoluciones, perdón. Posición enviada, 0.5 revoluciones, posición actual, 0.5 revoluciones. Por ejemplo, voy a comandar ahora la posición 3, bueno, perdón, la 2, por ejemplo, tiene una velocidad superior para que veamos. Entonces voy aquí puede ser en un orden indistinto, miren, de nuevo vamos a ejecutar la posición 3, ok, veamos que está en movimiento y sirve que yo explico, por ejemplo, les decía intermediate stop, si yo lo mando a 0, observen que está detenido, la tarea está en una pausa y aquí lo podemos ver, detuve la tarea en 78 cuando yo lo estoy mandando a una posición objetivo de 4000 revoluciones. Entonces, si yo nuevamente este bit de intermediate stop lo mando a true, la tarea, observen, se apaga axis stop fixed y continúa el actual position, observen cómo está cambiando, donde sigue avanzando el motor. Si yo cancel traversing lo mando a 0, aquí pasa algo diferente. Se entra el axis stop fixed y observen cómo axis position OK se enciende. ¿Por qué? Porque cancel traversing detiene el movimiento y cancela la tarea. Si yo lo mando a 1, él no va a iniciar el movimiento. Observen que no se ha movido hasta que yo vuelva a definir una posición de tabla o una posición de movimiento y le haya dado un flanco positivo nuevamente a Execute Mode. Observen que ahora sí vamos a continuar con el movimiento del equipo. Entonces, voy a dar un Cancel Traversing para ejecutar esta tarea. Voy a regresar brevemente al modo de posición, al modo 2, perdón, al modo por posicionamiento absoluto y voy a explicarles algo interesante. Me ha preguntado gente si durante alguna, vamos a decirlo así, durante un posicionamiento yo puedo variar la velocidad. La respuesta es sí. Por ejemplo, aquí yo voy a mandar la posición 1000, lo voy a mover a 20 revoluciones por minuto de un inicio y voy a dar Execute Mode. Observemos que aquí se está posicionando el actuador a esta velocidad y bueno, ya llegó a la posición. Voy a incrementar el valor
de revoluciones. Por ejemplo, lo voy a mandar a 200 revoluciones. Voy a agregar los dígitos de la resolución. Voy a dejarlo a 20 revoluciones por minuto y voy a iniciar el movimiento. Entonces, como les decía, me preguntan habitualmente si se puede modificar la velocidad. Entonces, por ejemplo, esta velocidad yo la voy a modificar de, de 20 a 1000 revoluciones por minuto y voy a dar clic en Execute Mode. Veamos cómo la velocidad incrementó aquí en Actual Velocity y no se detuvo el movimiento. Recuerden, es importante el Execute Mode bajarlo. Ya alcancé la posición, pero por ejemplo vamos a regresar. Voy a ir en sentido contrario. Vamos a moverlo a una velocidad baja nuevamente para que vean cómo se hace esto. Recordemos, Execute Mode lo enviamos a 0. Sin modificar la posición que tenemos de target, solamente vamos a modificar, por ejemplo, de 20 a 100 RPM y vuelvo a Execute Mode, enviarlo a True. Observen cómo la velocidad va a oscilar entre el valor de 100, pero nos aparece negativo ya que estoy haciendo un movimiento, digamos, en sentido contrario a lo que yo definí como true. Perfecto, entonces ya explicamos modo de posicionamiento absoluto relativo al tema de los home. Nos queda por último hablar sobre el modo de posicionamiento 7 que corresponde a los yogueos. Es decir, el movimiento, por ejemplo, que se utiliza mucho pues en operaciones manuales. Voy a esperar aquí a que termine. Vamos a la velocidad, vamos a mandarla a 1000. Vamos a ver si no. Aquí llegamos. Actual position, veamos, ya alcanzamos las 500 o la media revolución a la que lo envié y bueno, la velocidad. Entonces, por ejemplo, el execute mode, miren, lo voy a poner en 0. La velocidad vamos a dejarla en 0. Esto es nada más para que nosotros podamos comprender algo aquí. La posición la voy a dejar en 500, no importa. Yo voy al modo de operación 7, al mod post 7, que es el yogueo, y en jog 1 es el sentido positivo. Observen cómo la velocidad y la posición cambian. Sí, es decir, ahí yo estoy moviendo de forma manual con la operación de jog 1 en sentido positivo. Pero si yo no le definí una velocidad, ¿qué velocidad está tomando? Esa velocidad está configurada en Automation Suite, aquí en la parte de Jog Modes, lado izquierdo. Aquí nosotros definimos esas velocidades. Entonces, ahorita, miren, mi posición, mi velocidad son 12 revoluciones, es la que está definida aquí como velocity y slow, ¿sale? Entonces, esa es la velocidad que van a tomar tanto mi jog positivo como mi jog negativo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, basta con regresar este bit a 0 para que veamos que se detiene el movimiento. Y, por ejemplo, con el jog 1, yo me voy a mover, observen por la parte aquí, en sentido, perdón, volví a activar el sentido positivo. Jog 1 voy a moverme en sentido negativo, es decir, yo definí que el movimiento negativo era a sentido contrario de las manecillas del reloj y es como me estoy moviendo ahorita en sentido negativo. Bueno, creo que el video se hizo un poco extenso, pero explicamos todos los modos de operación, un poco sobre de dónde sale el valor del config post. Y recuerden, en la documentación, por ejemplo, podemos ver qué significa cada bit de las palabras de estado, de las palabras de control, para si necesitamos algún bit en específico. Bueno, yo espero que este video sea de mucha utilidad para ustedes y pues cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias por su atención y saludos.